Así que mis hermanos, vamos a iniciar en esta noche con lo que es la cuarta semana y quiero que me acompañen en una oración, así que les invito a inclinar su rostro, cerrar sus ojos y ore conmigo al Señor. Oh querido Dios, gracias Padre por darnos la bendición de poder tener la oportunidad de escuchar, Señor, aprender más de tu palabra. Gracias por los hermanos aquí conectados. Sé tú, Señor, primeramente perdonándonos, Señor, de todo pecado. Lávanos, límpianos, Señor, ya que no hay día, Señor, en el cual estemos completamente exentos, Señor, de haber pecado. Todos los días pecamos, todos los días te fallamos, Señor, y te pedimos para que tú seas, Señor, lavándonos, Señor, limpiándonos, Señor, con esa preciosa sangre de Jesucristo, Señor, y que podamos estar limpios hoy, Señor, ya que este, si tenemos inmundicia, Señor, en nuestros oídos espirituales, Señor, no podremos escuchar tu santa palabra con claridad. Así que te pedimos que nos limpies, Señor, nos laves y que podamos eh, entender en esta noche con más claridad, con más fuerza tu santa palabra. Te pedimos, Señor, guíanos, Señor, instruyenos, Señor, utilízame, Señor, y que seas tú, Señor, canalizando, Señor, tu palabra a través de nosotros y que podamos crecer más y más en tu santa palabra. Tu bendición te pedimos y las gracias te damos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Vamos a posicionarnos, hermanos, en la página 35. Estamos hoy en la cuarta semana. Página 35, cuarta semana. De la misma manera, ustedes pueden observarlo en pantalla. Entonces, ya sea que lo quieran ver en sus folletos o lo quieran ver en pantalla, como para lo que sea más cómodo para cada uno de ustedes. Así que iniciamos leyendo página 35, cuarta semana, dice así. Vale la pena vivir por algunas cosas en la vida y morir por otras. Sin embargo, algunas veces el temor del hombre, el temor a la muerte, incluso temores a los diferentes desafíos en la vida diaria vencen nuestra convicción y nuestra pasión por la justicia y la verdad. Hemos visto cómo puede prevalecer el temor del Señor por sobre todos los demás temores, como un entendimiento apropiado de la autoridad de Dios, y nuestra relación con Él pone todo lo demás en perspectiva. En las siguientes lecciones consideraremos las verdades que necesitamos conocer y las cosas que necesitamos hacer para no ser cautivos de los temores menores, comenzando por el temor a lo que otros, el hombre, nos puedan hacer. Cuando somos amenazados por hombres, a quienes podemos ver, escuchar y sentir, ¿cómo podemos continuar confiando y creyendo en el Dios que no podemos ver? Encontraremos la respuesta observando individuos en la Biblia que aprendieron cómo el temor del Señor podía sostenerlos, incluso en situaciones desesperadas. Veamos lo que Dios dice y lo que ellos hicieron. Iniciamos con el observa a continuación. Dice así. Comenzaremos leyendo un versículo que una vez leímos en la lección anterior, el cual resalta lo que Dios quiere que sepamos acerca del temor al hombre y lo que éste trae a nuestras vidas. La lección de hoy se llama Venciendo el temor del hombre. Y vamos a ir a Proverbios, que está ahí a la pura par, en sus folletos, en la misma página, en la parte derecha, en la parte de abajo, donde sale el proverbio. Hay que marcar dos cosas. Hay que marcar temor con un círculo irregular y hay que marcar con una C encima de la palabra confía. Entonces hay que marcar esas dos palabras, la palabra temor y la palabra confía. Estamos en la página 35, donde dice cuarta semana.
esta página no tiene número. Entonces llegamos a la página 34 y la página que continúa después de la 34 es donde estamos ahorita, justamente en la parte de abajo donde sale el versículo de Proverbios 29-25. Entonces marcamos temor y marcamos confía. Dice así, el temor, marcamos temor, vamos a nada más que esto cargue. Ajá. Marcamos temor al hombre. Dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Entonces marcamos únicamente esos dos. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Muy bien. Continuamos en la página 36. Las preguntas de discute. Entonces, la primera pregunta que nos dice en la página 36 de las preguntas de discute, dice así, ¿qué dos cosas se contrastan en este versículo? Regresemos. Entonces, dice la pregunta, ¿qué dos cosas se contrastan en este versículo? Ok, entonces, ¿cuál creen ustedes que es la respuesta a esta pregunta? ¿Cuáles son las dos cosas? Dice, el temor al hombre. Ok, primero se nos habla del temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. El temor al hombre es un lazo, ahí vemos un punto. Y abajo dice, pero el que confía en el Señor estará seguro. Entonces, hay dos palabras que se contrastan la una a la otra. ¿Cuál creen que Temor son y esas? confianza. Temor y confianza, ¿verdad? O temor y seguridad, cualquiera de las dos. De hecho, está muy parecida, ¿verdad? Ajá, está muy parecida a la pregunta que habíamos hecho hace un tiempo, ¿verdad? Que era muy parecida. Temor y confianza. El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Correcto. Entonces colocamos ahí en la pregunta temor y confianza. Si pusieron temor y seguridad, tranquilos. Está bien, no hay problema. Está bien cualquiera de las dos. Ok, entonces dice la siguiente pregunta, muy importante. Dice, ¿cuál es el resultado de temerle al hombre? Ahí nos dice, el temor al hombre es un lazo. Exacto, gracias Marce, se me anticipó. Dice, ¿cuál es el resultado? Yo les iba a preguntar qué es un lazo y eso fue lo que Marce nos acaba de contestar, una atadura, ¿verdad? El temor al hombre es una atadura, es algo que nos ata, que nos... Ahora, este lazo no es, digamos, nos tiene prisioneros, nos tiene cautivos, ¿verdad? El temor al hombre es un lazo. Ese lazo, como dice Marce, es una atadura, nos tiene atados. Correcto, exacto, exacto, exacto es. Ustedes pueden poner ahí, es una atadura. Ahora, dice la siguiente pregunta. Basado, y eso es una pregunta un poco más personal, ¿verdad? No es algo de analizar tanto el pasaje, sino es algo más personal. Dice, basado en lo que has observado en tu propia vida o en la de aquellos a tu alrededor, ¿cuáles son algunas de las trampas, los engaños, las acciones que el temor al hombre puede traer? Ok, entonces yo comenzaría con una, ¿verdad? También para que vayamos pensando, ¿verdad? Dice, ¿cuáles son algunas? Si eso es basado o en mi propia vida o si hemos visto en la vida de otros, ¿verdad? Entonces, tomar malas decisiones, exacto, tomar malas decisiones. Muchas veces tomamos malas decisiones, ¿por qué? Porque le tememos al hombre, ¿verdad? Tal vez nosotros tomamos decisiones en base, ¿verdad? A ese temor, ¿verdad?
tomamos una decisión equivocada porque le temíamos al hombre, ¿verdad? El temor al hombre es un lazo, ¿verdad? Quizás tú decías, por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo, bueno, es que si esta decisión que yo tomo, yo sé que tal persona, digamos que yo sé que esa persona me va a dar problemas si yo tomo esta decisión. Claramente que estamos viéndolo en el aspecto de que esa decisión vaya en contra de los principios de Dios, ¿verdad? Si yo sé que esa persona va en contra de los principios de Dios, pero aún así yo por temor a esa persona, yo tomo una decisión incorrecta, ¿verdad? Eso siempre va a ser una atadura, ¿verdad? Yo las decisiones que estoy tomando es por temor, me están hartando esas decisiones, ¿verdad? Puede ser, hermanos, que muchas personas tal vez tengan temor al qué dirán, ¿verdad? Esa es una forma de temor al hombre. ¿Qué dirán, verdad? Tal vez yo actúo de una u otra manera porque si yo actúo de una manera distinta a lo que el hombre, ¿verdad? Estamos hablando de la parte general del ser humano, ¿verdad? Supongamos que yo estoy en un grupo de personas inconversas y tal vez yo no comparto mi fe porque yo le tengo temor a qué me van a decir. Yo tengo temor a que me rechacen. Yo tengo temor a que se burlen de mí. Yo tengo temor de que, ¿qué van a pensar de mí? Van a juzgar y me van a tachar, ¿verdad? O tal vez a mí me da, tal vez en un grupo de personas inconversas, porque muchas personas que trabajamos en un ambiente inconverso, porque no podemos esperar que nuestros compañeros de trabajo sean creyentes, ¿verdad? O que convivamos con personas, que todas las personas que convivamos sean creyentes, hay personas que serán inconversas y que tal vez están contando cosas equivocadas, se están riendo de chistes inapropiados, están haciendo comentarios, ¿verdad? Tal vez uno dice, voy a seguirles el juego porque si yo no les sigo el juego, me van a tachar y voy a reírme igual que ellos, voy a llevarle la corriente. Entonces yo le tengo temor al hombre porque les digo, no quiero que piensen diferente, ¿verdad? Inclusive hasta eso puede pasar dentro de la misma familia, ¿verdad? Aún dentro de la misma familia, ¿verdad? Ya me ha pasado, yo les cuento algo así, en una ocasión, cuando yo estaba en el trabajo, yo no tenía mucho, estaba trabajando. Y yo estaba trabajando así normal y un compañero, yo estaba trabajando así como así tranquilamente, estaba concentrado en lo que yo estaba haciendo. Y él me acerca su teléfono y me enseña una foto inapropiada, ¿verdad? Pensando que eso me iba a dar risa a mí. Pero cuando yo vi eso, vieras, no sé, a mí yo le hice un enjache, ¿verdad? Así me puse serio, solamente lo miré seriamente. Pues, estábamos trabajando, no podía hacer un despelote ahí, ¿verdad? Nada más. Y él se me quedó serio, ¿verdad? Yo, caramba. Ya después en el almuerzo, él me dice, oiga, una pregunta, ¿usted es cristiano? Porque es que él apenas estaba llegando, ¿verdad? Apenas nos estábamos conociendo. Y yo, sí, ¿por qué? Por cómo usted reaccionó, ¿verdad? Porque él le enseñó esa foto a otros compañeros y se rieron, pensaban que yo seguiría el juego. Y cuando me lo enseñó a mí, frenó todo. Ah, él es creyente, ¿verdad? Tal vez nosotros, por querer jugar y seguirle la corriente a los mundanos, voy a reírme, voy a seguirle la corriente, porque si no, me da miedo a cómo van a responder ellos si ellos se dan cuenta que yo soy diferente a ellos, ¿verdad? Entonces, ese temor nos hace esclavos, ¿verdad? Nos ata, ¿verdad? Es una atadura, ¿verdad? Puede ser miembros de la familia, pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser amistades que nosotros tengamos,
¿verdad? Miedo al rechazo, correcto, miedo al rechazo. Eh, Otra cosa que a mí me pasó también con otro compañero de trabajo, que él es casado y él me había dicho, me mandó un mensaje por WhatsApp y decía, abre este link para ver a tal mujer con poca ropa, algo así decía el link. Entonces yo le dije, oye, una pregunta, ¿qué pasa si yo le paso este chat a su esposa? Dice, y él así como mundanamente, pero lo voy a decir de una manera cristiana, pero tranquilo, tranquilo, era solamente un vacilón, no pasa nada. Yo, ves, ¿verdad? Entonces, ya cuando apenas me estaban conociendo y no le seguía el juego, pues obviamente que ellos pararon conmigo, ¿verdad? Pero hay personas que quizás por temor a verdaderamente reflejar su fe, se atan y se apantallan, ¿verdad? Para quedar bien con todos, ¿verdad? Hermanos, otra cosa, algo muy importante, ya que estamos en esto, por más de que queramos, va a ser imposible que le agrademos a todo el mundo, ¿verdad? Las personas que viven su vida de una manera oscura, llena de tinieblas, por más de que queramos, nunca, quizás no le vamos a hacer de grado a ellos, ¿verdad? Tal vez nosotros queremos, dice la Biblia, estar en paz con todos los hombres, ¿verdad? Eso sí dice la Biblia, ¿verdad? Que ellos no tengan ningún problema pendiente sin resolver con X o Y persona. Pero, hermanos, hay personas que por más de que nosotros queramos, esas personas nunca les vamos a agradar, porque quizás ellos viven su vida de una manera diferente al de nosotros, porque ellos siguen su vida mundana y yo sigo el camino del Señor. Pero hay personas que quizás por querer acercarse a ellos, ¿verdad? O mantener una apariencia, se hacen esclavos de esa propia apariencia para poder estar cerca de ellos o para no ser tachados. Eso también es temor al hombre, ¿verdad? Del qué dirán. Por eso dice que el temor al hombre es un lazo, a eso me ata a mí. No me permite ser lo que el Señor quiere para mí, porque le tengo temor a lo que a lo que pueden pensar de mí, si saben que yo soy diferente a ellos, ¿verdad? Eso podría ser algo muy importante. No sé si, bueno, yo ya di mi experiencia, ¿verdad? No sé si alguien tenía algo que comentar al respecto con esa pregunta. Amén, pastor. Sí, Eh, bueno, vieras que estoy leyendo un libro que se presentó, como llegó a mis manos, que se llama Una vida con propósito, y hay un capítulo de ese libro que dice que nosotros estamos de paso por este mundo. ujú, No somos de aquí, la nacionalidad de nosotros no es esta. así Y es, entonces dice que uno no puede pretender, o sea, que muchas veces vamos a chocar con el mundo precisamente porque no somos de aquí. así es. Exacto, hermanos, y la Biblia es clara y también, como dice Marce, el Señor dijo, vea, si el mundo te aborrece a ti, no se sorprenda, porque a mí me aborrecieron primero, ¿verdad? O sea, hermanos, si el mismo Jesucristo fue rechazado, si el mismo Señor Jesucristo fue aborrecido, ¿qué se puede esperar de sus discípulos? Hermanos, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, hermanos, no esperemos que el mundo nos apruebe, porque no nos va a aprobar, el mundo no nos va a aprobar a nosotros, ¿verdad? Pero esa no tiene que ser nuestra preocupación. Si el mundo te aborrece, no se preocupe. Más bien, glorifica al Señor por eso, porque significa que estás haciendo un buen trabajo, ¿verdad? Si más bien, si usted no, si no hay diferencia entre un inconverso y tú, y le caes bien a todo el mundo, dice, caramba, entonces el mundo está muy cómodo conmigo, ¿verdad? Si el mundo está muy cómodo conmigo, es porque yo no estoy siendo la luz ni la sal que el Señor quiere para mi vida. De hecho, el mundo debería incomodarse. Cuando, hermanos, la Biblia dice que la luz llegó al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ¿verdad? La luz incomoda para aquel que está en tinieblas, ¿verdad? Si el mundo está muy cómodo con nosotros, es porque quizás la luz de Cristo no está brillando como debería,
¿verdad? Entonces, el mundo nos va a aborrecer, ¿verdad? Es eso, júrelo, hermanos, no se extrañen si la gente que está en el mundo te rechaza y te aborrece. Eso no hay que sorprendernos. Pero tengamos cuidado de que quizás por no querer, porque la Biblia dice, hermanos, la Biblia dice que la luz no puede ser metida debajo de un almud, ¿verdad? No puede ser metida, digámoslo, debajo de la mesa. Hermanos, nosotros, si se va la luz, un ejemplo, o si queremos poner un bombillo, no lo vamos a poner en el suelo, debajo de la mesa, lo vamos a poner arriba donde todo el mundo lo puede ver, ¿verdad? Entonces, quizás muchos cristianos no están dejando brillar su luz porque le dan miedo que esa luz brille, ¿verdad? Y que ilumine a aquellos que están en tinieblas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le tienen temor al hombre, ¿verdad? Entonces, y ese temor es un lazo, es una atadura. Ok, sigamos en la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo vivimos en una lección, perdón, como vimos en la lección anterior, la palabra seguro significa a salvo o seguro? ¿Cómo podemos alcanzar ese estado según ese proverbio? O sea, ¿cómo podemos estar seguros según ese versículo? ¿Cómo podemos alcanzar la seguridad? Aquí dice, Confiando en el Señor. confiando en el Señor. En el momento en que yo comienzo a confiar en el Señor, yo voy a estar seguro, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que confiar en Dios. Y si nosotros confiamos en Dios, estaremos seguros. ¿Bien? Ok, entonces ahí ponemos la confianza en el Señor. Siguiente observa. Este era pequeñito. Dice el siguiente observa, en la página 37. Ahora, vamos a ver, ¿quién le gustaría leer este observa? En la página 37, ahí dice, observa, como acabamos de ver, ¿quién me podría ayudar a leer eso? Por Amén. favor. Ajá, amén. Dice, observa, como acabamos de ver, podemos temerle al hombre o confiar en Dios. El contraste es grande una vez que sabes cómo es el hombre separado de Dios. Tomemos unos minutos para ver el punto de vista de Dios sobre el hombre mortal. Amén, así es. Entonces, vamos a ver este salmo. Salmo capítulo 14, del 1 al 5. Dice así. Ahora, hay que marcar varias cosas. Primero, hay que subrayar cada referencia al hombre, comenzando con la palabra necio, que es el puro principio. De hecho, ese salmo lo leí el lunes pasado. Dice, y dibuje un círculo irregular alrededor de miedo o temor. Aquí no les va a costar mucho, hermanos, estar cambiando quizás de colores, de lápices, porque aquí prácticamente todo lo van a marcar igual. Solamente hay que marcar dos cosas diferentes. Hay que marcar todas las referencias a hombre y hay que marcar el temor del Señor. ¿Ok? Entonces, comienzo leyendo. En la parte derecha de la página 37. Dice así. El necio, marcamos necio. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos, marcamos todos se han corrompido. Han cometido hechos abominables. No hay quien, aquí marcamos no hay quien, haga el bien. ¿Ok? Dice el versículo 2. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres. Entonces marcamos hombres. Para ver si hay alguien, marcamos a alguien que entienda.
Alguien, marcamos alguien que busque a Dios. ¿Ok? Dice el versículo 3, pero todos, marcamos todos, pero todos se han desviado. A una se han corrompido. No hay quien, marcamos, no hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. Marcamos eso. No hay ni siquiera uno. ¿Ok? Dice el versículo 4. No tienen conocimiento todos. Aquí tenemos que marcar todos. Y le digo que hay que marcarlo porque aquí como que se corrió la línea. Ahí tienen que marcar todos. Ya verán por qué. Dice, no tienen conocimiento todos. Ahí marcamos la palabra todos. Todos, eso está mal. Es que se corrió la línea. Dice, no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y no invocan al Señor. Ok, pasamos de página. Dice el versículo 5. Allí están temblando de miedo. Entonces marcamos miedo. Allí están temblando de miedo, pues Dios está con la congregación justa. ¿Ok? Entonces marcamos todos y marcamos en el versículo 5 donde dice miedo. ¿Seguimos? Romanos capítulo 3 del 10 al 18. Versículo 10 dice así. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Marcamos eso. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Versículo 11. No hay quien entienda. Marcamos eso. Marcamos no hay quien. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Marcamos esos dos. Todos, marcamos todos. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. No hay quien, marcamos no hay quien. Es que es muy parecido con Salmos. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y la razón es muy sencilla, porque en el versículo 10 dice, como está escrito. O sea, ¿de dónde lo están agarrando? Pues de Salmos. Dice, versículo 13. Sepulcro abierto es su, marcamos su, garganta. Engañan de continuo con su, marcamos su, lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus, marcamos sus labios. Versículo 14. Llena está su, marcamos su boca de maldición y amargura. Pasamos a la página 39, columna derecha. Versículo 15. Sus pies, marcamos sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus, marcamos sus caminos. Versículo 17. Y la senda de paz
no han conocido. No hay temor, marcamos temor. No hay temor de Dios delante de sus, marcamos sus ojos. Entonces, nada más un chancecito para que tengamos de marcar. ¿Verdad, mis hermanos? Que aquí no hay prisa, así que tranquilos, ¿verdad? Si hay que extendernos un poco más en algo, me gusta más que podamos sacar el jugo a cada sesión, a cada viernes, así que no hay prisa de terminar. Inicialmente pensé que íbamos a durar 6 semanas, pero digo, no, esto jamás se puede terminar en 6 semanas. A menos de que hiciéramos varias sesiones en una semana, pero no hace falta ir a la carrera. Cuando verdaderamente uno está sacando el tiempo y verdaderamente uno está comprendiendo la palabra de Dios y que uno se está llenando, no hace falta correr, ¿verdad? Más bien es más rico, se siente más sabroso es como cuando uno come algo rico, ¿verdad? Si uno solo come a la carrera, quizás no puede desgustar, pero uno cuando come algo rico, despacio, y uno siente el sabor, uno siente la textura, ¿verdad? Es mucho mejor. ¿Ok? Voy a pasar. Las preguntas de discute, que son de las que abarcan de la página 38 a la página 39. La página 38 formula la primera pregunta de la de discute. Dice así, primera pregunta en la página 38. ¿Qué aprendiste acerca de la gente que no le teme a Dios ni lo ama? Entonces, vamos a ver qué es lo que vemos en esa pregunta que dice, ¿qué aprendiste acerca de la gente que no le teme a Dios ni lo ama? Entonces, vamos a ver esa primera pregunta. Así es, se corrompe y se desvía. Ahora, hermanos, algo muy curioso, como lo dice Marce ahí, que se corrompen y que se desvían. Ahora, hermanos, yo les pregunto, de todo el pasaje que acabamos de leer, según el pasaje que nos dice que existe alguien, digamos, ahora, sabemos de que Jesús, ¿verdad? Jesús fue el único que cumplió toda la ley, ¿verdad? Y fue el único justo, ¿verdad? Pero ahora, lejos de Jesús, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿hay alguien aparte de Jesús que haya sido justo y que haya ha hecho el bien? Absolutamente no. Ahí Nadie. dice, ni uno dice, ¿verdad? Dice Marce, se corrompe y se desvía. Mami pone, y niegan la existencia de Dios. Marce dice, ni uno. Mami dice, son necios. Así es. Y aquí dice que se han corrompido. De hecho, ustedes pueden hay bastante espacio, ¿verdad? Sorprendentemente en esta pregunta hay bastante espacio para colocar, ¿verdad? Si ocupan más campo. Pero aquí en esa pregunta nos dice que se han corrompido, nos dicen que se han desviado, como pone Marce, nos dice que niegan la existencia de Dios, dice que son necios. Y la Biblia aquí nos dice que no hay ni uno que haga el bien. De hecho, aquí dice, no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Dice el versículo 2 en la página 37, versículo 2. Dice, el Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres. O sea, el Señor ha mirado sobre todo el mundo. Y el Señor ha mirado Hermano, para... perdón. Sí, También ya en esos corazones hay más maldad, ¿verdad? sí, Porque no así está es. el temor a Dios. Entonces, Sí, es que existe tanta gente, ¿verdad? Que matan, que violan y todo, porque y todo lo hacen sin temor a Dios. Si estuvieran temor a Dios, no lo harían, sí, ¿verdad? así es. Así es. Y eso es lo que el Señor está viendo ahorita. El Señor, de hecho, en el versículo 2 dice que Él ha visto sobre los hijos de los hombres. O sea, Él ha visto todo el mundo. Y Él ve el mundo para ver, dice el versículo 2, para ver si hay alguien que entienda. Y Dios ve el mundo para ver si hay alguien que entienda, para ver si hay alguien que busque a Dios.
Pero ¿qué dice el versículo 3? Dice algunos, dice unos cuantos. No dice, todos se han desviado, todos. Dice, a una se han corrompido. Dice, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿Ves, hermanos? Entonces vemos que esto es algo, y Romanos también lo dice, ¿verdad? Porque aquí la carta de los Romanos, Pablo está citando lo que dice Salmos, ¿verdad? Que dice Salmo, dice Romanos en la página 38. Dice, como está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice, todos se han desviado, aún se han hecho inútiles. Dice, no hay quien haga lo bueno. Dice, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿qué es lo que vemos, lo que podemos poner en esa pregunta? Dice, ¿qué aprendiste acerca de la gente que no le teme a Dios ni lo ama? Bueno, lo que las hermanas pusieron en el chat, también lo que dijo la hermana Giselle, y lo que nosotros vemos es que todos han hecho lo mismo, todos, ¿verdad? De hecho, dice la Biblia, no hay quien haga el bien, ¿verdad? Dice, todos se han desviado, absolutamente todos, ¿verdad? Entonces, podemos colocar eso, ¿verdad? Entonces, y ahí nos dice, ¿verdad? De hecho, del versículo 13 en adelante, dice, sepulcro abierto es su garganta, que engañan de continuo. Ahí cuando sepulcro abierto es su garganta, también eso nos se refiere un poco acerca de la muerte, ¿verdad? ¿Qué puede traer de bueno una persona que hace lo malo? Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Dice, ¿acaso el árbol bueno dará malos frutos y el árbol malo dará buenos frutos? ¿Qué bueno puede salir de una boca que pasa haciendo lo malo? ¿Verdad? Dice, sepulcro abierto su garganta, engaña de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no la han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No tienen temor. De hecho, ustedes pueden poner eso, no tienen temor. Y también lo dijo la hermana, que no tienen temor. No tienen temor del Señor. ¿Verdad? ¿Ok? Si alguien quiere meter la cuchara, puede hacerlo, ¿verdad? En cualquier momento. ¿Ok? Entonces, ahí si alguien está escribiendo, para nada más dar unos segunditos, nada más. Y así de aprovecho paso por si alguien quiere comentar algo. Ya la siguiente pregunta aparece en la página 39. Por cierto, algo que iba a decir y se me olvidó decirlo del observa pasado. En una ocasión, los compañeros de la oficina, ¿verdad? Estaban, no sé por qué salió el tema no sé, como que estaban haciendo como un reto de cuántos mandamientos se sabían ellos, ¿verdad? No sé por qué salió eso, sinceramente no me acuerdo por qué razón lo habían dicho, pero comenzaron a hablar sobre los mandamientos, ¿verdad? ¿Ustedes cuántos se saben? Y claramente, como ellos saben que yo soy pastor, entonces vieron, Fran, usted se las sabe todas, ¿verdad? Porque decía, a Fran ni le preguntamos porque yo sé que Fran se sabe todos los mandamientos, ¿verdad? Dice Fran, a ver, dígalos todos. Porque ellos estaban diciendo, no matarás, sí, no robarás, sí, honra al padre. Sí, sí, eso decían también, ¿verdad? Sí, ok. Ya, no, Fran se lo sabe todos, dígalos, Fran, ¿verdad? Estábamos, al final me tocaba a mí, ¿verdad? Y yo les dije a ellos, vea, ¿de qué les sabe saber todos los mandamientos si no los cumplen? Y todos, ¿verdad? Vieras el escándalo que se hizo, ¿verdad? Hay que ser sinceros. Yo les dije, ¿de qué les sirve saber los mandamientos si no los cumplen? ¿Verdad? Yo les dije a ellos, delante de todos, ¿verdad? Que habían como unos 8, ¿verdad? Presentes. ¿Verdad? Todos dijeron. Y todos los dejé calladitos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, decía, bueno, ahí, si caigo mal, pero por la palabra de Dios, hay que hacerlo, hay que enseñarles, ¿verdad? Entonces,
De ahí, si caí mal esa vez y dejé la fiesta, porque obviamente que de ahí, saben que yo no sigo el chingue de ellos, ¿verdad? De ahí, calmé la fiesta, todos estaban riendo hasta que me tocó a mí hablar, ¿verdad? O como una ocasión, hermanos, vean, ya aprovechando, yo sé que igual el tiempo se puede aprovechar para muchas cosas. Hubo una ocasión que una prima mía, no se iba a casar, sino que se iba a dar en unión libre, ¿verdad? Le hicieron una despedida soltera, pero no porque se iba a casar, sino porque se va a juntar con el muchacho, ¿verdad? Se iba a juntar con el muchacho. Entonces, de ahí, tenían una fiesta ahí en la casa de ellos y precisamente la casa de mi tía está muy cerca de aquí, del templo. Y yo pasé, ¿verdad? Y mi tía me vio y de ahí me invitó a que yo pasara, ¿verdad? Entonces, de ahí estaba mi tía, estaban mis primas, estaban las demás tías mías, ¿verdad? Y amigas de mi prima, ¿verdad? Entonces, sí, obviamente que todas estaban celebrando y todo, ¿verdad? Y todas estaban celebrando. Entonces mi tía, la madre de la prima, que sí, que le estaban haciendo una despedida soltera, pero para juntarse nada más, ella me dijo, Fran, dígale algo a su prima, ¿verdad? Dígale algo así, porque como que estaban así, fiesta, ¿verdad? Mi tía sabe que yo soy pastor. ¿Qué le voy a decir? Ay, qué bonito, prima. Ahora qué bendición. Ahora vas a estar con este muchacho y ahora van a fornicar. Qué bendición, ¿verdad? ¿Qué les voy? Digamos, sí, que yo le dedicara unas palabras a la novia. Dice, Fran, dedícale unas palabras a su prima. ¿Qué palabras de aliento le voy a dar yo? De lo único que yo pude hablar fue sobre el matrimonio, lo importante que es el matrimonio, lo sagrado que es para Dios, que Dios aborrece el pecado, que Dios aborrece la fornicación. Vea, hermanos, todos se quedaron callados. Y yo, tía, me disculpa, pues que de hecho era un sábado y teníamos sociedad de jóvenes. Yo, tía, qué pena, ya me tengo que ir. Cuando yo entré, todas estaban riendo. Cuando yo salí de ahí, todas se quedaron calladas en silencio. Si caí mal, pues lo lamento, pero yo no negocio con la palabra de Dios, ¿verdad? Si yo hubiera tenido temor al hombre, digo, ay, qué bonito, prima, pues muchas bendiciones, éxitos. No le voy a decir eso. ¿Éxitos en qué? En que sigan fornicando, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hermanos, hay que frenar cuando se trata de la santidad de Dios, no podemos jugar con eso, ¿verdad? Ah, sí, claro. Todas me hicieron ojos de metralleta, en serio, me hicieron unos enjaches, todas me hicieron unos enjaches. Obviamente, yo no sé lo que pasó después de que yo salí, no sé. No quiero saber. Pero la palabra de Dios no se nos negocia, ¿verdad? Entonces, hermanos, no podemos estar viviendo con temor al hombre. Es que eso era lo que a mí se me había olvidado comentarles, hermanos, de lo que me ha pasado. Ok, bueno, ya, sigamos, ahora sí, a donde estábamos. Ah, sí, no sé, yo creo que ya, no sé, algo me dice que como que ya no me van a volver a invitar en nada. No sé, siento que no me van a volver a invitar. Por algo no me invitan, será por eso, que no me invitan a nada. Pero no se preocupen, hermanos. Verán que el mundo los va a hacer a un lado, la familia te va a hacer a un lado, tus amigos que tú creías que podías contar con ellos te van a hacer a un lado. Hermanos, cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, mucha gente que usted quizás compartía muchos momentos, te van a hacer a un lado por tu fe. Pero hermanos, nosotros seguimos a Cristo, no a hombres. Amén. Bueno, sigamos. Vayamos a la página 39, la siguiente pregunta. Dice, cuando te encuentras con gente como esta, ¿cuál gente? ¿Verdad? La gente de que se han desviado, que se han corrompido, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Dice, cuando te encuentras con gente como esta o terminas bajo su autoridad o influencia, de alguna forma experimentas temor
Si es así, ¿cómo lo manejas? Ahora, aquí se está refiriendo, hermanos, nosotros ya somos salvos, ¿verdad? Nosotros, nosotros somos salvos, las obras que nosotros hacemos han cambiado, ¿verdad? Ya nosotros no andamos detrás de los caminos de corrupción, nosotros ya no andamos detrás, pero hermanos, esa gente que todavía no ha conocido en Cristo, todavía sigue en ese mismo camino. Nosotros nos apartamos de ese camino de corrupción, nosotros nos hemos apartado de ese camino, ¿verdad? Entonces, aquí dice, hermanos, por ejemplo, ¿qué pasa si tienes un jefe que es inconverso? Y tienes que someterte a la autoridad de ese jefe o de esa jefa que es inconversa que es inconverso. O si estamos bajo un gobierno que es pagano, un gobierno que está en contra de los principios de Dios. Y lo estamos viendo actualmente, ¿verdad? Entonces, o no precisamente alguien que esté por encima de nosotros en autoridad, sino alguien que pueda ser de influencia, ¿verdad? Personas que nos están influenciando de alguna manera, ¿verdad? Entonces, hermanos, por eso yo les digo, hermanos, que, bueno, ya ahora yo sé que de todas las maneras, de todas formas, es difícil reunirse, hacer fiestas o reunirse con otras personas, ¿verdad? Este, por ejemplo, si ustedes tienen que ir a alguna actividad secular, por ejemplo, una boda, ¿verdad? Un cumpleaños, ¿verdad? Y ustedes saben que van a haber gente inconversa, ¿verdad? Ustedes tienen que saber de antemano que pueden haber cualquier tipo de temas y pueden llegar a haber temas que te pueden incomodar a ti. Y hay gente que quizás se deja guiar por la presión social, ¿verdad? Si usted es el único creyente en ese ambiente y ustedes saben que el tema que están tocando va en contra de tus principios bíblicos, es ahí, hermanos, cuando quizás vas a tener que poner a prueba tu fe y tu defensa del Evangelio y no ser partícipe de esas cosas, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, veamos a Jesús. Jesús estuvo en una boda. No se sabe de quién era esa boda, pero Jesús estuvo en una boda. De hecho, ahí fue donde Jesús hizo su primer milagro, que fue el convertir el agua en vino. Jesús estuvo en una boda. No les digo, no es que esté mal si te invitan a una boda a ti, o ir a un cumpleaños, o ir a una fiesta, un 15 años, o un chiquito que está, y invitan a sus papás, una actividad en la escuela, un acto cívico. No está mal el ir, pero también recuerda, hermanos, que vas a estar en un lugar, quizás con muchos inconversos, y no se sabe los temas que se pueden tocar, ¿verdad? Y que te pueden influenciar y te pueden llegar a hacer esa presión. Experimentas temor, ¿verdad? ¿Cómo manejas ese temor? Y como dijo la hermana, tal vez no temor, tal vez es molestia, tal vez es incomodidad, ¿verdad? Ya eso es algo más personal, ¿verdad? No es algo que quizás yo le diga, hermanos, es que es así, porque quizás cada quien puede ser de que sienta algo diferente, ¿verdad? Puede ser de que sintamos temor, quizás tal vez sintamos incomodidad, quizás sintamos molestias por esa persona o por esas personas, ¿verdad? Quizás, qué sé yo, hermanos, tal vez, como yo les repito, ahorita cuesta mucho porque todo es virtual y yo sé que no se pueden hacer reuniones así, ¿verdad? Pero, qué sé yo, que hagan una reunión de todos los excompañeros de la escuela o que hagan una reunión de todos los excompañeros del colegio. Y tú sabes que quizás en ese tiempo, tal vez tú no eras creyente. En ese tiempo quizás usted no era convertido a Cristo, ¿verdad? Quizás tú seguías la misma línea de pensamiento que ellos, pero ahora es diferente. Quizás ellos vienen con una perspectiva de que tú sigues siendo la misma persona que conocieron hace muchos años, pero se van a dar cuenta que tú cambiaste, o mejor dicho, Cristo te cambió a ti. Ya tú no eres esa misma persona. Tú llegaste a ser una nueva criatura. Y es ahí cuando tú tienes que reflejar si vas a seguirte comportando como lo habías hecho antes de conocer a Cristo, o que tú hagas un stop, hagas un alto. Yo diga, yo soy una nueva criatura, ¿verdad? Yo fui cambiado por el Evangelio.
Cristo me cambió a mí. Ya no sigo esa misma línea de desenfreno, ¿verdad? Entonces, recordar a mis hermanos que quizás puedan venir influencias, ¿verdad? Tal vez usted sienta temor, decir, se van a dar cuenta que yo cambié, que ya no soy igual que antes. Tal vez eso nos dé temor, decir, ¿y qué pensarán de mí ahora? ¿Ya? Entonces, eso es muy importante para reflexionar. Sí, así es. Nosotros podemos evitar reuniones sociales. Ahora, hermanos, por ejemplo, ¿verdad? Eh, como yo les digo, Jesús, Jesús anduvo con publicanos y Jesús anduvo con, tenemos cuidado con lo que vamos a decir, ¿verdad? Jesús estuvo con publicanos y Jesús estuvo con rameras, pero no participó de sus obras. De hecho, los fariseos decían, ¿por qué Jesús no andaba con ellos? Jesús andaba con esos que eran inmundos, ¿verdad? Recordamos, ¿se acuerdan aquella mujer que Jesús estaba con un fariseo que se llamaba Simón? Y que ella se postró a sus pies y le besó los pies a Jesús y lloraba en sus pies y con sus cabellos dice que enjugaba las lágrimas, ¿verdad? Y Simón, el fariseo decía, Jesús, vea, si usted se diera cuenta, ¿quién clase de mujer es esa? ¿Verdad? Pues usted se da cuenta la clase de persona que es. Y Jesús lo que le dijo, Simón, yo te hago una pregunta. Y dice, estaban dos deudores. No me acuerdo la cantidad de los dos. Y lo voy a poner así en colones. Uno le debía 10,000 colones y el otro le debía 100,000 colones. Un ejemplo, porque no me acuerdo la cantidad exacta. Y decía Jesús, y este hombre le perdonó la deuda a las dos personas. ¿A quién amaba más? Y el fariseo dijo, pues al que le perdonó más. O sea, el que le perdonó los 100,000, el otro le da 10,000. Es más fácil perdonar 10,000 colones que 100,000 colones, ¿verdad? Y Jesús le dijo, muy sabio has juzgado. Esa mujer, sé lo que has hecho, pero yo he perdonado, ¿verdad? Todos los pecados que ella ha hecho, ¿verdad? Dice que el que más perdona, más ama, ¿verdad? Entonces, pero Jesús anduvo, pero nunca participó, ¿verdad? Igualmente, hermanos, seamos sabios, ¿verdad? Porque también la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Si usted sabe que eso también va a ser tropiezo para tu vida, tenga cuidado, ¿verdad? Entonces, pero el asunto no es participar de las mismas obras que ellos. Si esa puede, hermanos, por ejemplo, si hay una reunión social, tú sabes que esa reunión social puede ser una oportunidad para tú compartirles el Evangelio, amén. Pero si usted sabe que eso más bien va a ser de tropiezo para ti, o puede ser de mal testimonio para ti, abstenernos a ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero si tú tienes el deseo de compartir el Evangelio, ¿verdad? Que los demás escuchen. Le decía a un pastor, decía que el Evangelio tiene dos reacciones. O es aceptado o es odiado, pero solamente tiene esas dos reacciones. El Evangelio o es aceptado o es odiado. Si la persona escucha el Evangelio, o lo cree o lo rechaza. Pero tú como mensajero de Dios, dice el Evangelio, dice la palabra de Dios. Pero lo importante es que no tuviese temor al hombre. Y estoy viendo al respecto al Evangelio, pero vamos a ver esto en otras áreas de la vida. ¿Ok? ¿Cómo estamos hasta acá? No sé si alguien quería comentar algo hasta este punto. Ok, entonces sigamos en el siguiente observa, la página 39. Dice así. Si esas personas no le pertenecen a Dios, o sea, ¿cuáles personas? Las personas que acabamos de ver, que están desviados, que no tienen temor, no le tienen temor a Dios, que no hacen nada bueno, que solamente andan corrompidos. Entonces, dice en el observa, si estas personas no le pertenecen a Dios, entonces ¿a quién le pertenecen? Dice aquí. Ok, entonces vamos a marcar varias cosas en este siguiente observa. Vamos a marcar con un triángulo
todas las referencias a Dios, vamos a marcar todas las referencias a les, su, ustedes, ellos, nosotros, nuestra, nos. Hay que marcar con un tridente todas las referencias al diablo, ¿verdad? Ahora, muy importante, hermanos, no es que el diablo utilice un tridente, esto es la cultura popular, ¿verdad? Que normalmente el diablo siempre se le dibuja con cachos y tridente y cola, ¿verdad? Pero no sé, los de aquí dicen, bueno, ¿cómo podemos simbolizar al diablo? Bueno, usemos un tridente, ¿verdad? Ustedes saben, hermanos, que Satanás no está usando un tridente ahí como el hermano Ever estaba diciendo el miércoles. No es que Satanás tiene ahí un trono en el infierno y él tiene ahí un trono donde él anda picando a la gente con un tridente. No, ¿verdad? No es que... Pero es una manera en que se ilustra, ¿verdad? Nada más, no le hagamos mucho caso a eso. Ok, entonces, vamos a Juan, ¿verdad? Juan capítulo 8. Aquí dice Juan capítulo 8, del 42 al 44. Ahí van viendo en la pantalla lo que tienen que marcar. Entonces vamos a página 39, la parte de abajo, donde sale el pasaje. Ahí dice, Jesús está hablando de los líderes religiosos que no creen en Él y quieren matarlo, ¿verdad? Ok, dice el versículo 42. Jesús les dijo. Ok, entonces ahí ponen les. ¿A quiénes les está hablando Jesús? A los líderes religiosos. O sea, no era cualquier persona, ¿verdad? También Jesús se amarró los pantalones y Jesús le dijo a los fariseos, a los líderes, ¿verdad? Y Jesús era directo, ¿verdad? Jesús no se iba por las ramas. Jesús era directo y él decía lo que tenía que decir, ¿verdad? Entonces, nunca hay que suavizar, hermanos, la palabra de Dios, ni hacerlo light, ¿verdad? Hay que hablar tal como la Biblia dice, ni quitarle ni ponerle. Dice Jesús les dijo, si Dios, marcamos Dios, si Dios fuera marcamos su padre. Ahora, algo muy importante, aquí la palabra padre no está marcado en la presentación, pero sí lo tienen que marcar porque es una referencia a Dios Padre y lo marcan con un triángulo. Jesús les dijo, entonces marcamos les, Jesús les dijo, si Dios fuera su padre, entonces ahí marcamos padre con un triángulo. Si Dios fuera su padre, ¿qué dice? Me amarían, porque yo salí de Dios, marcamos Dios, y vine ¿de quién? Vine de Dios, entonces ahí marcamos Él. Me amarían porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino porque Él me envió. ¿Quién envió a Jesús? Dios el Padre. Vamos a la página 40. En la parte izquierda dice el versículo 43. ¿Por qué no entienden lo que os digo? Porque no pueden oír mi palabra. Versículo 44. Y vea que Jesús lo que es directo. Dice, ustedes, marcamos ustedes. ¿A quién se está refiriendo Jesús? No a cualquiera, ¿verdad? Está hablando con los líderes religiosos, ¿verdad? Ustedes son de su padre. Aquí marcamos su. Marcamos su porque está refiriendo a los líderes religiosos. Ustedes son de su padre. Aquí padre nos está refiriendo a Dios. Vea que la palabra padre es en minúscula. De su padre el diablo. Entonces hay que marcar aquí padre con un tridente, ¿verdad? Como yo les digo, bueno, nada más es como una referencia, nada más. No es que verdaderamente así es. Dice, ustedes son de su padre, el diablo. Entonces marcamos diablo.
Dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su, marcamos su, porque se está refiriendo a los líderes religiosos, y quieren hacer los deseos de su padre. Y aquí marcamos padre porque se refiere a Satanás. De su padre, él. Marcamos él porque se refiere al diablo. Él fue un ¿qué? Asesino. Entonces ahí marcamos asesino porque se refiere a Satanás. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en quién. ¿En quién no hay verdad? En el diablo. Entonces ahí marcamos él. ¿Ok? Dice, cuando habla mentira, habla de su. Ahí marcamos su porque se refiere al diablo. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Porque es, ¿quién es mentiroso? El diablo, marcamos mentiroso. Y el padre, ¿quién es el padre? En ese contexto, Satanás. El padre de mentira. Entonces, veamos, bueno, hay que seguir, ¿verdad? Pero también les doy tiempo por si alguien está terminando. Entonces, veamos lo directo que es Jesús. Jesús le dice a ustedes, vea, y no es a cualquier persona, a los líderes religiosos, a lo que Jesús es de fuerte y de directo. Vea, ustedes son hijos del diablo, le dice Jesús en pocas palabras. Ustedes son hijos del diablo, ¿verdad? Dice Jesús arriba, dice, si ustedes fueran de Dios, ustedes me amarían, porque yo vine de Dios, porque Dios me envió a mí. Si ustedes fueran de Dios, ustedes me amarían, ¿verdad? Pero ahí dice, no, ustedes son hijos del diablo. Qué fuerte Jesús, ¿ah? Es una declaración muy fuerte. Ok. Entonces, si ya terminamos, paso a la diapositiva, a menos de que alguien me diga que me retroceda y con mucho gusto lo hago. ¿Ok? Ahí nada más me dice si alguien ocupa terminar, nada más abre su micrófono y me avisa. O me manda un chat. Dice Efesios capítulo 2 del 1 al 3. Dice, esto fue escrito para personas que han sido salvadas por la gracia de Dios. Pablo les está explicando lo que ellos eran antes de que ellos creyeran. ¿Ok? Este pasaje también lo vimos el miércoles pasado con el hermano Eber. De hecho, está muy ligado a lo que vimos el miércoles pasado. Dice la página 41, en la parte de arriba, columna derecha, el versículo número 1. Seguimos marcando lo mismo, ¿verdad? Dice, y él, ahora aquí no está hablando de Satanás porque aquí ya está hablando de Dios, ¿verdad? Y él, aquí marcamos con un triángulo porque se está refiriendo a Dios, y él les. ¿A quién se está refiriendo? Ahora, aquí ya no se está refiriendo a los líderes religiosos porque estamos viendo otro pasaje diferente. Se está refiriendo a aquellos que sí creyeron, ¿verdad? Aquellos que estaban muertos, ya lo vamos a ver, y que creyeron por la gracia divina y que ahora son salvos. Dice, y Él les dio vida a quienes, a ustedes, marcamos ustedes, que estaban muertos en sus delitos, entonces ahí marcamos en sus delitos y pecados. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Estamos en el versículo 2. En los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme a quién es ese príncipe, según lo que estamos viendo con el hermano Eber. Ese príncipe es el diablo, ¿verdad? Conforme al príncipe. Entonces aquí marcamos príncipe con un tridente,
no es un tenedor, sí, es un tenedor. Dice, conforme al príncipe, entonces ahí marcamos príncipe de la potestad del aire. El espíritu, marcamos espíritu, porque se refiere a Satanás, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ok, dice, entre ellos también todos, ¿quiénes? Nosotros, entonces marcamos nosotros. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra, marcamos nuestra, carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, entre paréntesis, de los pensamientos. Y éramos, marcamos éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ahí marcamos los demás. Esperamos un toquecito para, por si alguien está terminando de marcar. Aquí estábamos viendo de Dios, dice Dios que Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces dice que en los cuales estuvimos en otro tiempo, según la corriente de este mundo, según el príncipe del apostolado del aire, el espíritu que ahora gobierna en los hijos de desobediencia. Dice, entre ellos también otros, nosotros en otro tiempo vivíamos, ¿verdad? Que están refiriendo a esos creyentes que un tiempo estuvieron atados, ¿verdad? A esta potestad, al reino de Satanás, de las tinieblas, y que anduvimos en otro tiempo, según las pasiones de nuestra carne, ¿verdad? Esa inclinación al pecado, ¿verdad? Pero dice que eso éramos por naturaleza, hijos de ira, ¿verdad? Lo mismo que los demás. Entonces, ahí nada más unos segunditos, pues si alguien está terminando de... Voy a pasar de diapositiva, nada más me avisan si ocupan que me devuelva. Dice Colosenses capítulo 1 del 2 al 14, dice, dando gracias al Padre. Entonces ahí marcamos Padre porque se refiere a Dios. Dando gracias al Padre que entonces ahí marcamos nos porque se refiere a nosotros. Que nos ha capacitado. ¿Para qué? Vamos a la página 12, la página 42, para compartir la herencia de los santos en luz. Ok, dice, porque Él, ahí marcamos Él, es que aquí la presentación marca todo, pero hasta el puro final. Entonces, marcamos ahí Él, dice, porque Él, con un triángulo, porque se refiere a Dios, porque Él, ahí marcamos con un triángulo, porque Él nos libró, ahí es esa nos, hay que marcarlo subrayándolo o marcándolo con marcador como lo están haciendo. Yo lo estoy haciendo con marcador, pero como ustedes gusten. Porque Él, con un triángulo, marcamos nos, porque Él nos libró del dominio, entre paréntesis, de la autoridad. Y ahí marcamos autoridad. Ahí se saltó también. Ok, o sea, voy a pasarlo nada más. Ahí está. Porque Él nos libró, ese nos hay que marcarlo. Esa autoridad, hay que marcarlo con ese tridente. Y yo creo que falta uno por marcar. Ya lo marcó. Porque Él nos libró, hay que marcar Él con un triángulo. Hay que marcarlo también. Nos libró del dominio, entre paréntesis, de la autoridad. La autoridad la marcamos con un tridente. De las tinieblas. Y marcamos
trasladó al reino de su, ahí se refiere al Hijo de Dios, ¿verdad? De su Hijo, marcamos su con un triángulo porque se refiere a Dios, de su Hijo amado. Dice, en quien tenemos, ese tenemos hay que marcarlo. Ajá, ahí ya marcó el él, y ahí marcamos en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿Ok? Nada más voy a dar unos segunditos por si alguien está terminando de marcar, para que todos vayamos parejo. Bien, entonces voy a pasar a las preguntas de discute. Vamos de vuelta a la página 40. Las preguntas de discute. La primera pregunta dice, ¿qué aprendiste en Juan 8 acerca de los que no creen en Jesús? Entonces, Juan está desde la página 39, que es donde comienza, ¿verdad? Dice, voy a leerlo así rápido, dice aquí, vamos a ver. Sí, pastor, que son hijos del diablo. Son hijos del diablo, correcto, exacto, ¿verdad? En pocas palabras, ¿verdad? Son hijos del diablo. Hermanos, y de hecho los que están llevando o los que han llevado discipulado bíblico, ¿qué es lo primero que aparece en el discipulado 1? Que dice que se habla de dos padres espirituales, Dios y Satanás. Hermanos, si alguien no es hijo de Dios, ¿será hijo de quién? ¿Verdad? Solamente hay dos padres, o frío o caliente, no hay punto medio, ¿verdad? Entonces, dice ahí, Jesús les dijo, si Dios fuera tu padre, el padre de ustedes me amarían, ¿verdad? Dice, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió, porque no entiende lo que digo, ¿verdad? Dice, ¿por qué no pueden oír mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se bueno, ahí sigue, ¿verdad? Pero como dice Mami, ¿verdad? Y reafirma Marce, dice, ¿qué aprendiste en Juan 8 acerca de los que no creen en Jesús? Y que son hijos del diablo, así en pocas palabras, ¿verdad? Puede sonar fuerte, sí o no, puede ser que tal vez sí, puede ser que no. Hermanos, son hijos del diablo, ¿verdad? Son hijos de Satanás, ¿ok? Bueno, de hecho, justamente vean la pregunta que sigue más abajo. Sí, así es. Dice, exacto, gracias, Marce, porque ahí dice, ¿quién es su padre? Bueno, ya lo vimos en la primera pregunta. Satanás, el diablo. Y ahí dice, ¿y cómo es él? Dice Marce, él es asesino, él es mentiroso. Dice que no hay verdad en él. Dice que no hay verdad en él, que cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. Es la naturaleza de Satanás estar mintiendo constantemente, porque él es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo vemos a Satanás cuando estaba tentando a Eva? Ay, Dios. Eh, él sabe que cuando ustedes coman de este árbol van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal, ¿verdad? Como que Dios les ha dicho, ¿verdad? De que no pueden comer de todo árbol, ¿verdad? La Biblia dice que él ha pecado desde el principio, ¿verdad? Él, desde el puro principio él ha pecado, ¿verdad? Él es padre de mentira. Ok, sigamos en la siguiente pregunta. Dice, ¿qué aprendiste de los versículos de Efesios y Colosenses acerca de las personas
antes de que llegaran a ser cristianos. Ok, dice, Estaban veamos, muertas. exacto, ¿verdad? Dice en la página 41, en el versículo 1, dice, porque Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Hermanos, estábamos muertos. Éramos muertos en vida porque quizás físicamente estábamos vivos, pero espiritualmente estábamos muertos, hermanos. Estábamos muertos. Usted ve a las personas caminando, yendo a hacer mandados, compras, pero quizás están vivas físicamente, pero espiritualmente no lo están. Están muertas en sus delitos y pecados. Dice, y veamos, dice, y Colosenses, dice, ¿qué aprendiste de los versículos de Efesios? Primeramente, lo que acabamos de ver es que estaban muertas, ¿verdad? En sus delitos y pecados. ¿Y qué dice Colosenses? Vamos a ver, dice la pregunta. ¿Qué aprendiste de los versículos de Efesios y Colosenses acerca de las personas antes de que llegan a ser verdaderos cristianos? Veamos Colosenses, página 41, abajito, dice. De hecho, si gustan, puedo ponerlo en pantalla también para que me sigan, por si lo quieren ver desde la pantalla. Vamos a darme un chancecito para pasar todo esto. Ahí está. Dice, versículo 12. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado. Página 42. De compartir la herencia de los santos en luz. Porque Él nos libró. ¿De qué nos libró? De que estábamos sujetos nosotros. O sea, si el Señor nos libró de algo, es porque estábamos presos, ¿verdad? Es porque estábamos atados, ¿verdad? Digamos, el Señor nos va a librar de algo que no hace falta rescate, ¿verdad? Él nos rescató, Él nos libró. Tenía que haber una causa de atadura o de prisión, ¿verdad? Si ese es el caso, ¿verdad? Tiene que haber algo que nos estaba sujetando. Tuvo que haber algo que nos estaba reteniendo, ¿verdad? Dice que Él nos libró de qué? Del dominio. ¿De cuál dominio? De la autoridad de las tinieblas. Entonces, ¿qué podemos en la pregunta? En la página 40, en la pregunta, sí, que estábamos dominados por el reino de las tinieblas, o está diciendo las personas, incluyendo nosotros, estaban, estaban dominados por el reino de las tinieblas, estábamos, tiempo pasado, estábamos, ya no, gracias a Dios. Ok. Igualmente, si alguien ocupa comentar, decir algo, ¿verdad? Puede hacerlo. Dice página 41, dice, ¿qué aprendiste acerca de Dios en estos versículos? Entonces dice, ¿qué aprendemos de Dios en estos versículos que acabamos de leer? Ok, entonces, veamos a la pura par, Efesios 1:2, dice que Él les dio vida a ustedes, ¿verdad? Cuando estábamos muertos. Correcto, que Él es la verdad y que Él es la vida. Todo lo contrario a lo que es Satanás, ¿verdad? Satanás es mentira y Satanás es muerte. Dios es vida y es verdad. Exacto, exacto, ¿verdad? Y el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Alguien iba a comentar algo? ¿O consultar algo? Ok. ¿Qué podemos aprender de Dios? Que Él nos ha dado vida, que Él nos dio vida, ¿verdad? Que Él nos dice que también Él nos rescató. Dice versículo 12, versículo 13 en la página 42. Dice, porque Él nos libró del dominio de la autoridad de las tinieblas. Y dice, y nos trasladó, o sea, no nos dejó ahí, dice que más bien nos trasladó ¿a qué? Al reino de su Hijo amado. Hermanos, Dios nos libró de ese reino lleno de tinieblas, lleno de oscuridad, y ¿qué ha hecho con nosotros? Nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Verdad? Ahora no somos del reino de las tinieblas, sino que ahora somos del reino de ¿qué? De la luz. De hecho, en el versículo 12, ahí mismo en Colosenses, dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para hacer ¿qué? Para compartir ¿qué? La herencia de los santos en la luz.
¿verdad? Somos del reino de la luz, ¿verdad? Ahora somos herederos del reino de Dios. Dios y nos ha hecho coherederos con Jesucristo, ¿verdad? Vamos a compartir esa herencia con el Señor Jesucristo en los cielos. Qué bendición, hermanos. Eso podemos poner también en esa pregunta. ¿Qué aprendemos acerca de Dios? Ok, dice la siguiente pregunta. Igualmente la página 41 dice, ¿qué aprendiste al marcar las referencias al diablo, el príncipe y el espíritu? ¿Cuál es su reino o dominio? Entonces, ¿qué aprendemos acerca del diablo, del príncipe y el espíritu? ¿Cuál es su reino o dominio? Ajá, son potestades, correcto. Vemos que Satanás, que todo aquel que no es hijo de Dios, ¿qué es lo que vemos acerca del diablo? El diablo también tiene sus hijos. Dice, hermanos, cuando una persona eh, adquiere una naturaleza, normalmente siempre va a reflejar la naturaleza de su padre, ¿verdad? Nos demos un hijo cuando un hijo nace y un hijo va creciendo, y ese hijo convive con su padre. No solamente se van a parecer físicamente, sino que van a parecerse quizás en carácter, en forma de ser. Quizás la gente diga, usted es tan parecido a su papá, ¿verdad? Y uno hace cosas tal vez inconscientemente, tal vez las mismas mañas que el papá tiene, tal vez uno también las hace de una manera inconsciente, porque lo hemos visto, ¿verdad? De hecho, Meli me estaba contando, que yo creo que fue ayer que me estaba contando, que Eitan es muy, muy observador, y Eitan pasa copiando todo lo que uno hace, ¿verdad? Meli nos está contando que, digamos, papi, por ejemplo, le pusieron como una hamaca, como una silla hamaca como en el planché, en el garaje, para que columpien a Ethan. Entonces, papi cuando lo lleva a montarlo, papi siempre sopla la silla para quitar el polvo. Dice Meli que si no fue ayer o antier, dice que lo llevó a Ethan también y Ethan comenzó a soplar y a sacudir, ¿verdad? Una vez entró en mi cuarto y yo tenía una Presto Barba con seguro, ¿verdad? Tenía como la parte plástica. Entonces él coge la Presto Barba y comenzó como a rasurarse. Obviamente que tenía el plástico, ¿verdad? Y también me pidió que yo me acercara para también a mí hacerme. Y yo, ¿en dónde vio eso? Entonces, imita a su padre o ese modelo que tiene como padre, un modelo paterno, ¿verdad? Entonces, hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, vamos a imitar al Padre que tengamos. Por eso Jesús dijo, si ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque dice, y quieren hacer los deseos de su padre. En la versión 60 dice, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Ustedes siguen lo mismo que Satanás también hace, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a reflejar la naturaleza del Padre que tengamos, ya sea que el Padre sea Satanás, que el Padre sea Dios. Vamos a reflejar esa naturaleza, ¿verdad? La forma en que andemos, la forma en que caminemos, ¿verdad? Una persona que vive mintiendo, que vive pecando, ¿cómo esa persona se puede llamar hijo de Dios? Hay que saber si verdaderamente es hijo de Dios, porque va a reflejar la naturaleza de su padre, va a hacer lo que su padre le diga, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ¿qué aprendemos al marcar las referencias del diablo? ¿Verdad? De que todo aquel que no es hijo de Dios, por ende es hijo del diablo, ¿verdad? ¿Qué otra cosa vemos de Satanás? ¿Qué aprendemos del diablo? Que no hay verdad en él. Hermanos, no hay verdad en él.
Hermanos, no nos dejemos seducir por las tentaciones, por el pecado. Nadie se va a dar cuenta. Tranquilo, nadie se va a dar cuenta, nadie se va a enterar, ¿verdad? No te va a suceder nada, ¿verdad? No te va a pasar nada. ¿Qué es lo que Satanás le decía a Eva cuando para que Eva se comiera el fruto? Ay, ¿qué va a estar sabiendo Dios? Él sabe. Y cuando ustedes coman de ese fruto van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal, ¿verdad? Como que Dios no te ha permitido comer de todos los árboles entonces. Hermanos, el pecado se puede ver muy bonito. De hecho, la Biblia dice que tengan cuidado con la mujer extraña porque de su boca, dice que su paladar es más blando que el aceite, que son dulces palabras. Pero dice que cuando ese pecado es ingerido, dice que es amargo como el ajenjo. El pecado puede parecer dulce, puede verse bien. Dice la Biblia que Eva dice que después de que Satanás le dijo eso, ella vio el fruto agradable a la vista, ¿verdad? Dice que era codiciable para alcanzar la sabiduría, ¿verdad? Y Eva comió de ese fruto, ¿verdad? Hermanos, que algo muy importante que dice ahí, que dice que en el diablo no hay verdad. Hermanos, no pensemos que el pecado nos va a traer algo bueno, ¿verdad? Que puede ser de que la tentación que venga a nuestra vida, hermanos, no creamos, nadie se va a dar cuenta, no se va a enterar nadie, no te va a suceder nada. Por esto, no te va a pasar nada. Dice la Biblia que en Él no hay verdad, ¿verdad? Todo es mentira, hermanos, todo es mentira. Todo lo que sale de la boca de Satanás, hay que tener cuidado con eso. Dice, ¿qué otra cosa? ¿Qué es lo que vemos en Efesios 2:2? Dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Lo que estamos viendo con el hermano Ever. ¿Quién está gobernando ahorita, hermanos? Actualmente. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Pues Satanás. Entonces hay que andar con cautela, ¿verdad? Entonces, y sabemos de que Satanás tiene a su ejército, ¿verdad? Que anda, rodeando la tierra. No sabemos cuántos, pero sabemos de que, hermanos, Satanás no es omnipotente ni omnipresente como Dios, que puede estar en varios lugares al mismo tiempo, pero sí tiene a su legión de demonios que andan rondando el mundo. ¿Ok? Igual, si alguien quiere comentar algo, lo puede hacer. Ok, vamos a la página 42. Dice, ¿cómo esas verdades acerca de la gente impía ayudan a explicar por qué no debes tener temor al hombre? Perdón, ¿por qué no debes dejar que el temor al hombre te domine? Entonces, con respecto a estas verdades, todas esas verdades que acabamos de ver, todo lo que hemos visto, dice acerca de la gente impía, esa gente que está desviada, esa gente que está apartada, ayudan a explicar por qué no debemos tenerle temor al hombre o dejar que ese temor al hombre nos domine. Hermanos, si Dios tiene el poder, igualmente, si alguien quiere comentar algo, lo puede hacer. Si Dios tiene el poder de librarnos del dominio de las tinieblas y trasladarnos al reino de la luz, es porque el poder de Dios es más grande que el del Satanás. Nosotros podemos confiar en Dios porque Dios es superior, su poder es superior, nadie puede compararse al poder de Dios. Y lo que acabamos de ver anteriormente, que el temor al hombre, ¿qué es lo que pasa con el temor al hombre? Es un lazo, es una prisión, es una atadura.
pero el que confía en el Señor estará seguro. ¿Por qué podemos estar seguros en el Señor? Pese a lo que el hombre nos pueda hacer. Porque Dios es poderoso. Porque Dios todo lo puede. Porque Dios, no hay quien se compare en poder, en autoridad, en soberanía, en control. Y lo que habíamos visto anteriormente, ¿se acuerdan, hermanos? Que dice que el Señor dice que domina sobre todo, que Dios tiene el control sobre todo. Dios sabe lo que sucede y Dios tiene el control de absolutamente todo, ¿verdad? Nunca vamos a ver a Dios lo suficientemente ocupado como para pensar de que Él está ignorando lo que está pasando con nosotros. O decir, no, sinceramente no creo que Dios esté al tanto de lo que me sucede. Dios sabe y Dios tiene en control cada cosa. Si no, no fuera Dios, ¿verdad? Dios tiene el control sobre todo lo que sucede en el mundo, ¿verdad? En cada persona. Dice, alguien había dicho que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Y Dios conoce hasta lo más profundo del corazón de cada persona. Imagínense, hermanos. Y Dios sabe todo, 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 absolutamente todo lo conoce. Y tiene poder sobre todo. Y Él tiene controlado absolutamente todo. Nada se le escapa. Él no se equivoca y nunca se ha equivocado y nunca lo hará. Así que podemos confiar y no podemos, y así con eso podemos tener hermanos, y como dice aquí, que Él nos libró, nos dio vida cuando estábamos muertos en sus delitos y pecados. Y también dice que Él nos libró del dominio de las tinieblas. Y también ahí nos dice que en otro tiempo éramos así, ¿verdad? Que estábamos dominados por ese reino, siguiendo los deseos de nuestra carne. Estábamos viendo el área del evangelio. Y quizás muchos puedan dudar de compartir su fe. Hermanos, dice la Biblia que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice la Biblia, pero ¿cómo irán? ¿Verdad? Si no hay quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Verdad? Entonces, hay que predicar, ¿verdad? Hay que proclamar y que no tengamos temor al hombre, porque si Dios tiene el poder y tuvo el poder de librarnos a nosotros, también tiene el poder de librar a otros, ¿verdad? Y tenemos el respaldo de Dios, mis hermanos, y no permitamos que el temor al hombre nos haga esclavos o nos ate. No sé si alguien quería comentar algo, porque lo vamos a dejar hasta acá. Entonces no sé si alguien quería comentar algo hasta este punto. Ok, entonces me gustó mucho, hermanos, el estudio de hoy. Está muy, muy bonito, ¿verdad? Lo vamos a continuar la otra semana, si Dios lo permite. Entonces, vamos a orar, mis hermanos, para quedar despedidos en esta noche. Oremos. Oh, querido Dios, gracias, Padre, por darnos la bendición de poder tener este momento de estudio. Padre, gracias por este tiempo, Señor, en que hemos aprendido cada vez más y más, Señor, a compartir tu santa palabra, Señor, y así mismo, Señor, dejar de tenerle temor al hombre, Señor. Dejar de preocuparnos por lo que pensarán de nosotros y preocuparnos, Señor, por lo que tú estás pensando en nosotros. Padre, te pedimos tu bendición para esta noche, para que, Señor, aprendamos a confiar más en ti, Señor. Sabemos de que este mundo, Señor, cada vez más y más, Señor, se oscurece, Señor, y necesitamos, Señor, alumbrar la luz de Cristo. Señor, que el temor no nos haga, Señor, evitar que seamos, Señor, esa lumbrera, aquellos que están en oscuridad todavía. Señor, si nuestro hogar, Señor, nuestra familia, nuestras amistades, nuestros compañeros de trabajo, de estudio, Señor. Señor, que el temor no nos haga retroceder, Padre. Que el temor al hombre no nos haga titubear. No queremos dudar de ti, Señor. Queremos
confiar más y más en ti. Padre, te damos gracias, Señor, porque en tu palabra vemos, Señor, y nos da fortaleza, Señor. Como dijo el profeta Jeremías, que tú estarás delante de nosotros como ese poderoso gigante. Señor, sabemos de que somos mensajeros de un gran rey. Y traemos un mensaje, no nuestro, sino un mensaje. Y este mensaje, Señor, es que muchos crean en ti, que lleguen al conocimiento de Jesucristo y que lleguen a tener esa comunión y esa relación, Señor, que nosotros tenemos con Él. Padre, pedimos tu bendición para que hoy podamos dormir tranquilos, para que tengamos paz y que podamos ver la situación que pasa hoy como una forma en que podamos comunicar, Padre, sin temor, sin, sin duda, Señor, de que tú estás con nosotros. Padre, gracias por esta noche, gracias por cada hermano aquí conectado. Padre, bendice a los que no pudieron acompañarnos, Señor, y que tú bendiga desde ya la reunión de culto familiar del domingo de la mañana y así mismo la reunión de mujeres en la tarde. Padre, pedimos tu bendición para que nos regales un feliz descansar y todo te lo ponemos, Señor, en tus manos buenas, con acción de gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén.